Arranco yo y así que aprovecho para dar las gracias a la Real Federación Española de Fútbol, a Andaluza, por la invitación. Sobre las tareas, lo que voy a intentar mostraros son una serie de elementos, de consideraciones generales que os puedan servir a la hora de diseñarlas. El conocimiento ahora es global. Cualquiera de nosotros, a diferencia de la época en la que personalmente yo arranqué a entrenar, que la única forma que había era de copiar tareas, de aprender, era visitar entrenadores. Ahora os visitan en casa con un simple smartphone, con una tablet, con un ordenador, tenéis al alcance miles de tareas de todos los entrenadores, de todos los países, etc. La primera consideración que quiero haceros es la que siempre te hacen cuando se trata de hablar de este tema. No copiéis. No copiéis tareas. Bueno, yo os digo que las copiéis. Copiadlas sin ningún tipo de problema, porque hay alguien que se ha preocupado por vosotros de generar una tarea y que tiene una aplicación, pero en su contexto. Lo importante de esto, cuando a lo mejor a mí, personalmente estando en Asia, con las personas que hayáis tenido la ocasión de estar fuera, lo primero que te piden es tareas. Los japoneses, por ejemplo, son fanáticos de las tareas de entrenamiento. La única advertencia, que es la que habéis recibido siempre que se hacen este tipo de seminarios, es que copiéis con tranquilidad, tratéis de mejorarlas, y la clave, yo creo, es que tratéis siempre de adaptarlas a vuestro contexto. Lo que sirvió para mí como tarea, la que yo creé, la que yo copié y mejoré, solo tiene sentido y vida propia cuando se la da el propio entrenador. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque incluso cuando veáis la tarea junto con el feedback que generalmente se da en ese tipo de tarea, es muy probable que ese tipo de feedback esté única y exclusivamente adaptado a los jugadores para los que esa tarea se lleva a cabo. Es una advertencia genérica que os hará igualmente Jorge, os hará igualmente Claudia, pero, repito, a mí me dicen no copies, lo que yo digo que es una de las mejores formas de mejorar y de aprender. Unas directamente al 100% las podéis llevar a cabo, otras seguramente tendréis que hacer algún tipo de adaptación, ¿no? Obviamente, si no, no tiene vuestra propia vida, vuestro propio ser. Bueno. Bueno, esta es una pizarra chula, yo creo que alguno la visteis, ¿no? Esta la podemos patentar, ¿verdad? Pues voy a hacer por aquí. Como nos cambiaron en Vietnam la pista, aprovechamos para recortar un trocete grande de pista, lo pintamos, entonces se enrolla, la llamamos enrollo en el este, nos permiten en algunos campeonatos ponerla incluso a pie de banquillo. A mí me sirvió, por ejemplo, para colocar en los entrenamientos delante del banquillo de los jugadores en las situaciones de espera, y entonces evitamos, o cuando ya tenían algún tipo de discurso táctico entre ellos y debatían sobre cómo hacer, qué hacer, etcétera, etcétera, ya no lo veían con los dedos moviendo en el espacio de una manera un poco abstracta, no se enteraban. Entonces, bueno, la tumbábamos delante del este, de los banquillos. En la competición pedíamos permisos, los amistosos por supuesto, y era una forma bastante más cómoda y visual, con 3 dimensiones, de poder ver un poquito todos los aspectos del juego. Bien, una serie de consideraciones generales iniciales para el tema de las tareas. En iniciación, la recomendación que os doy, como soléis tener muy pocas sesiones de entrenamiento, generalmente 2, creo que es complicado encontrar en iniciación, en casi todos los contextos, que tengáis una tercera sesión de entrenamiento, es que cuando diseñéis las tareas, las estructuras de la propia tarea, la disposición de los conos, las porterías, etc., cuando hagáis la transición de una a otra, generalmente no va a dar tiempo más que a un calentamiento, el que queráis hacerlo más convencional, o a través de jueguecitos, o implicando a todos en formas jugadas, o de una forma ya un poquito más táctica, en edades un poquito más mayores, pero siempre con 2 entrenamientos, es que no cambiéis bruscamente la estructura de una a otra, porque perdéis tiempo. Y si al final el entrenamiento es 1 hora, o lo tenéis 1 hora y media, algunos afortunados quizás puedan tener 2, pero los niños vienen de las actividades extraescolares, llegan un poquito más tarde, etcétera, perdéis tiempo. Y el tiempo útil en este contexto de iniciación es fundamental. Consideración también de todo el tema de las explicaciones. Cuando muchas veces voy a observar entrenadores, incluso que yo mismo imagino
si alguna vez me despisto o me observan, perdemos muchas veces tiempo parásito que no sirve de nada en repetir una y otra vez algo que ya hemos dejado claro a los críos. Los críos son críos, pero no son tontos, con lo cual, una sola vez, con el refuerzo un poquito de los aspectos más importantes, es suficiente. En definitiva, que tengáis presente las estructuras, el material que utilicéis para que no haya cambios bruscos y las explicaciones que sean simples. Otra consideración, consejo, es que en el justo equilibrio que podáis hacer entre el entrenamiento analítico y el entrenamiento global, o el entrenamiento integrado, integral, como queráis llamarlo, si os tenéis que decantar por uno u otro, tratad de romperos un poquito la cabeza a la hora de diseñar una tarea. Ahora veremos elementos para diseñarlas, de forma que en una sola tarea podáis trabajar unos cuantos aspectos. Es decir, son importantes los fundamentos técnicos, vitales. Pero si, por ejemplo, el contexto de una de las escuelas que yo conozco de Granada tiene entrenamiento martes y miércoles 1 hora, si la parte principal del entrenamiento, el mayor tiempo lo dedicáis a tareas analíticas sin ningún tipo de conexión con aspectos tácticos, obviamente hay una ganancia, pero no hay una ganancia real de conexión con lo que luego va a ocurrir en el juego. Entonces es un consejo. Si yo entreno 4 días a la semana, 2 horas, pues me da para todo. Tenemos que hacer justo equilibrio entre unas y otras. Si no, el consejo es que tratéis de encontrar tareas globales, que trabajen los fundamentos técnicos, pero que estén conectados con aspectos también tácticos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hablo de la motivación. Lógicamente, motivación está conectada con aprendizaje. Si a un crío lo colocas 30 minutos a pasar entre Jorge y yo, entre conos en movimiento, con un tercero, pero no hay ningún tipo de aspecto global o integral, eso es muy aburrido. Los niños van a soportarlo, ya digo, los japoneses seguro. O sea, los puedes poner 45 con una pared, con un cono, que es cojonudo. Luego juega 10 minutos y el tipo se va hasta feliz. Pero en nuestros contextos seguramente tendrás que buscar otro tipo de equilibrio. Y a más motivación, más aprendizaje. Eso no lo dudéis jamás. La segunda puntualización que quiero haceros es la de seleccionador. Aquí os voy a poner un ejemplo de tarea. Lo que yo me encontré al pasar de entrenador a seleccionador es que con el entrenador yo tenía un volumen de horas de 10, 12, 14 a la semana. Me daba para todo. Los calentamientos, que es una parte importante en la que yo me concentro, podía hacerlo de cualquier tipo. Me podía inventar cualquier tipo de juego, cualquier tipo de calentamiento que encajaba. Cuando fui como seleccionador y tenía 18 sesiones de entrenamiento para preparar un campeonato de Asia, con una de las selecciones que podía optar al título, desde el minuto 1 del calentamiento hasta el minuto 16, 15 del calentamiento, tenía que ser un calentamiento con algún tipo de transferencia. Eso en general debe cumplirse, lo digo con más énfasis, con algún tipo de transferencia a la parte principal del entrenamiento, con algún tipo de transferencia a la programación que yo me había hecho en esas 2 semanas de entrenamiento. Podemos trabajar defensa, ataque, salir de presión, el concepto de ganar la espalda, el concepto de saltar líneas, lo que fuera. Conexión directa, inmediata, total, con la parte principal, con mi modelo de juego y con la programación. Eso me di cuenta. De otra manera, era una pérdida de tiempo. Empezaba con los juegos 7 contra 7, a 2 toques, volar el balón encima de la portería, tocar. Cojonudo. Favorece el aspecto lúdico, calienta, el aspecto emocional. Pues es que una selección ya en ese aspecto emocional ya está hecho. Si hubiese dispuesto, como en el caso de algunas selecciones asiáticas, de un mes, por el contexto de su liga, pues me lo puedo permitir. De forma que al final, lo que creé, entre comillas, imagino que lo hacéis también vosotros, es decir, yo os hablo de mi realidad, son unas tareas tácticas de calentamiento. Viene a ser esto, ya os pongo el vídeo. A modo de circuito, en una parte del campo, yo trabajaba los conceptos de ataque, fundamentalmente de ataque, con nada oposición solamente de sombra, los conceptos de ataque o medios técnico-tácticos. Pensad que en el contexto en el que yo fui, en el 2009 allí, pues había conceptos técnico-tácticos o medios técnico-tácticos, paralelas diagonales, que sí que las conocían, pero no conocían detalles de la ejecución, el cuándo, el cómo, el por qué. Bien, pues desde el calentamiento en una mitad de pista íbamos trabajando esto y ahora una continuación hacia el otro lado de la pista, donde pues empezamos los 3 contra 1, los 3 contra 2, los 2 contra 1, siempre a modo de calentamiento. Os pongo un ejemplo de una tarea de calentamiento
para que lo comprendáis. Bien, esta es una pista de Tailandia. Fijaos, van a estar a modo de circuito continuo, yendo y volviendo. Es un calentamiento muy light en ese sentido, ¿de acuerdo? Como de carrera, simulando una especie de carrera continua, pero ya están trabajando un concepto. El concepto que estamos trabajando allí son los cortes por delante. Ir en primera línea de presión, yo toco, corto, me cambian, en vez de cortar por detrás, cortamos por delante. Yo estoy dando ahí una feedback con las orientaciones corporales, cuando giran al balón, él pasa la pierna fuerte, en el timing apropiado, lo dejo correr el ejercicio y lo vais a ver. Salen tres, los dos, el pasador, ¿veis? Pasador, receptor, el ala contraria, recibe entre líneas, es un 3 contra 1. En el 3 contra 1 yo lo que hago siempre, porque muchas veces cuando lo veo es, desde el primer momento es algo que veo. No hay 3 contra 1 toque desde el medio campo. El que conduce la pelota va a toques libres, es el que va a dividir. ¿De acuerdo? Entonces el profesor de Loy, que cuando trabajé los 3 contra 1, pues conduzcamos el balón y luego son toques libres. Este es otro concepto, es el corte del ala sin balón, igualmente da un cambio. Lo vais a ver. Este es el comienzo. ¿Veis? Cortará sin balón, metemos el balón entre líneas, hace una sobreposición y aquí ya está esperando el defensor en el otro lado y es un 3 contra 1. Bien, es una tarea básica, simple, pero desde el primer minuto, previamente los chicos han hecho un poquito de prevención con Chuba, con el preparador físico, en este caso con el chico tailandés, y de forma pues, muy suave, muy tranquila, van calentando, les insisten que no golpeen fuerte, etcétera, etcétera, y yo en la parte de conceptos o de medios técnico-tácticos ya estoy corrigiendo, ganaba tiempo. Editaba un tipo de calentamiento y yo le llamaba tareas tácticas de calentamiento. Podíamos hacer eso, cortinas, gana de espalda, que cualquier trocito del sistema que quisieras, cualquier concepto, cualquier medio táctico que quisieras. Vale, no insisto más en eso. Bien, elementos a tener en cuenta cuando diseñéis las tareas. Manejando toda esta información que yo os voy a dar, la que os pasará Jorge, os pasará Claudia, tendréis todos los elementos en vuestra cabeza para que, digamos, tenéis todos los ingredientes a la hora de diseñar una tarea. Bien, obviamente, apoyaos en todo el material que tengáis, los más comunes, los que podáis comprar y los que podáis fabricar, aros, conos, bancos, picas, líneas, pero a mí también me ha tocado entrenar no teniendo absolutamente nada de eso, en mi escuela de Granada, de la hípica, no teniendo ni dinero para tenerlo, y bueno, pues con botellas rellenamos o de agua o de arena, no teniendo dinero para petos o intencionadamente. El otro día con uno de los seleccionadores hicimos el ejercicio con algunos de vosotros que estuvimos en Granada en el CAR. Yo suelo entrenar muchas veces con las cintas estas de pelo para que de alguna manera los chicos, a la hora de identificar a los compañeros, pues tengan un poquito la cabeza más alta en vez de ver el peto, porque vamos todos del mismo color. Ellos tienen las felpas, ¿no? Las felpas, sí, ¿por qué? Las cintas de pelo. Las cintas de pelo. Esta es un poco más anchota, esta es de vista con pelusa. Bueno, pues marcamos los equipos con las cintas. Bueno, pues eso es una forma con chándal de mochila, ya en el caso más precario que podéis encontrar en escuelas. Por supuesto, el uso de petos para, bueno, Paco creo que ayer os comentó también, ¿no? Que él utiliza mucho los petos para temas perceptivas, tareas perceptivas o tareas atencionales. Yo también ocasionalmente los uso, repito, selecciono muchos de los ejercicios como seleccionador a cómo lo hacía de entrenador. Y ahora no tengo que trabajar lo importante, ahora tengo que trabajar lo imprescindible. Entonces, hay tareas que pues, las tengo llenas de polvo y no las he usado desde hace 12 años. Y al final vas más o menos a aquellas que te crean modelo de juego rápidamente, ¿no? El tema de los rivales, de los adversarios, más de lo mismo, debéis de controlar
el número de adversarios, con eso ya tenéis un criterio para crear tareas, el rol que le dais a los adversarios, su nivel de activación, sombra, o solamente pone brazos, o defiende al 100%. Los Freeman, se comprende, los comodines. Los comodines, ya con comodines es un criterio para que podáis diseñar tareas. Yo le llamo también a los fantasmas, a los ghosts. Son jugadores que si tocan la pelota, algo ocurre. ¿Cómo suelo hacerlo? Con los lesionados. Por ejemplo, si estamos con algún tipo de tarea inicial, vamos a poner otro tipo de calentamiento. 7 contra 7, a 2 toques o toques secuenciales, lo que queráis. El gol es controlar la pelota directo, con control previo, con la mano alguna asistencia y una volea, por ejemplo. Bien, pues el ghost, el fantasma, sería Fede, que está lesionado, que está haciendo un poquito de trabajo de recuperación, pero se va moviendo por la pista tratando de tocar la pelota, y si toca la pelota, pues es un punto, ocurre cualquier cosa, cambia la posesión del balón, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el tema de adversarios, pues es un aspecto que os puede crear alguna idea para generar algún tipo de tarea. El grado de posición respecto a utilizar los segmentos corporales, por ejemplo, cuando estoy trabajando los corners inicialmente, yo desde el inicio los hago con una cierta posición. Es raro ya que lo haga sin ningún tipo de posición, es decir, sin defensores. Lo único que sí que hago para dar ventaja al ataque es que defiendan, por ejemplo, con brazos atrás. No es real, pero de alguna manera favorezco el ataque y bueno, se trabaja a nivel defensivo un poquito más las orientaciones corporales y favorezco el ataque. Bueno, pues, ya solo limitando el grado de oposición respecto a los segmentos corporales, os surgen tareas que marcan el nivel de oposición, favorecen más el ataque o la defensa. Por dónde entran y por dónde salen es un criterio con los adversarios que cambia, por ejemplo, el ejercicio. No es caprichoso cuando utilicéis jugadores que entran porque se intercambian o que entran porque se añaden. La elección del lugar cambia por completo el ejercicio. Tenerlo en cuenta que no es caprichoso, que vais muchas veces a diseñarlo, decir, bueno, ¿por dónde tengo? Por la mitad, por allí, o tiras el cono y donde caiga dices por allí. Cambia por completo, sobre todo en situaciones de repliegue, que te entren dentro del campo visual, a la misma altura del campo visual o por detrás del campo visual, que es más habitual. En situaciones de repliegue cambia por completo el ejercicio. Tenedlo en cuenta a la hora de diseñar las tareas. Las acciones que ralentizan, bueno, pues vais a verlo con una tarea final que en algunas situaciones de transición después de balón parado, por ejemplo, acciones que ralentiza es un jugador que tiene que rodear la portería, un jugador que tiene que tocar al portero, un jugador que tiene que tocar el poste. Bien, con ese criterio igualmente os salen tareas diferentes, con criterios diferentes, que trabajan cosas diferentes. Bien, y también las posiciones de partida. En algunos momentos, yo mismo, entrenadores, pues empieza desde sentado o tienes que sentarte. Bueno, pues si la posición de partida es monopodal, porque estás trabajando con... En fin, a partir de ahí, más o menos real, más o menos aplicado, pero siempre que intervengáis sobre alguno de estos aspectos, la tarea se modifica por completo. Estáis trabajando en cosas completamente diferentes. Bien, este es un aspecto también importante a la hora de diseñar las tareas, la fatiga y el cansancio. Esto lo habréis visto en miles de manuales, sobre todo cuando estoy dando los niveles 1, niveles 2, niveles 3, el tema de la técnica individual. Siempre conviene, si estáis asimilando, estáis en fase de asimilar un gesto técnico, no de aplicar, de asimilar un gesto técnico, pues que lo hagáis en un estado de frescura del sistema nervioso. Es lo mejor también con los críos, aún más, que es la fase en la que todos los fundamentos técnicos se enseñan. Pero cuando estéis en un cierto nivel de élite, en élite, o en el contexto que sea vuestra élite, conviene también que trabajéis esas mismas situaciones en diferentes estados de cansancio. Yo os pongo un ejemplo. Cuando voy a trabajar a lo mejor la finalización,
a través de transiciones, a través de simular robos en primera línea defensiva, a través de simular los robos con el tercer hombre que flota, a través de simular robos con una anticipación del cierre y se corren 4 para 3 ahí sostenido. Cualquier situación de finalización, unas más puras de mano a mano con el portero, otras más globales, más situaciones más tácticas que se dan dentro de mi modelo de juego o que preveo se van a dar contra el oponente que tengo enfrente en el próximo partido. Hay sesiones que ese tipo de tareas las hago al inicio, paso a otra tarea, a mitad, paso a otra tarea, o juego real, o juegos con condicionantes, y la parte final del entrenamiento vuelvo a hacer la misma tarea. Esto cuando yo estaba en la facultad, en INEF, lo oí de un entrenador ruso que vino a darnos una charla de balonmano, y él decía que cuando captaba talentos en Rusia de balonmano, ponía a los chicos a tirar lanzamientos con oposición o sin oposición. Básicamente ahora no lo recuerdo, pero en definitiva eran lanzamientos. Y había chicos que en estado de frescura de 10 lanzamientos hacían 9 goles, y chicos que en estado de frescura con 10 lanzamientos hacían 5 goles. Pero cuando los cansaba, el chico que en estado de frescura hacía 9 goles, hacía 5. Y el chico que en estado de frescura hacía 5, hacía 9. Él siempre decía, yo personalmente me quedo con el chico que en estado de cansancio, de fatiga, hace 9. Porque básicamente es el momento en el que se deciden muchos partidos. Y me interesa más tener un chico que piense a un cansado, que tome buenas decisiones a un cansado, a uno que en un estado fresco las tome. Eso suele haber más, pero que no me equivoco. Bien, cuando trabajo entonces finalización o cualquier otro contexto del juego, fase del juego, tengo siempre presente también trabajo en estado de fatiga, ¿vale? Es un criterio más cuando diseñéis las tareas. Bien, esto es obvio, hay tareas que son más simples por el número de soluciones que ofrecen al jugador y otras que son más cerradas. Es un criterio también que tenéis que tener presente a la hora de diseñar vuestras tareas. Las porterías, igual. Algunos seréis, yo por ejemplo en Japón no era afortunado, en Tailandia era razonablemente afortunado, en Vietnam era muy afortunado, en el sentido del material o de las porterías que podíais poner. Por ejemplo, en Japón no se podían tocar las porterías, eso era como un templo Shinki de estos o los cuantos, esto no se podía mover. Y con acuerdos ya de la federación y con los pabellones, que eran entidades municipales, los propios jugadores firmando un documento de que la portería se había movido a las 10, 13, con 14 segundos, que tenía 3 motas de polvo en el larguero, en la raya verde de la esquina de no sé cuánto, movíamos un poquito la portería. Bueno, ahí podíamos tener trabajo en espacios un poquito más reducidos. Una tercera portería, eso no lo conseguí, yo creo que hasta que no ganamos la primera Copa de Asia, que le quedamos ya sin gracia al chino, el equipo de Chiba, y nos dejó sacar la tercera portería de todas las que tenían en el almacén. Pero la mentalidad japonesa era, y os cuento anécdotas para que no os durmáis, el fútbol sala, y miraba el reglamento del operario, decía 40 por 20, 2 porterías de 3 por 2. Me decía, 3 porterías no caben. Ese era el razonamiento. Pues por más que se lo tratamos de explicar, era complicado. Que no dejase la tercera portería. En Tailandia, más o menos, podíamos moverla, pero cada vez que movíamos, agujereamos el parqué porque estaba podrido y estaba en flotante de estos, entonces no podíamos, mejor no moverlo, porque se metía la pelota. Al final rellenamos con pelotas de tenis el parqué, le poníamos un esparadrapo. Y en Vietnam sí que teníamos de todo. O sea, teníamos portería de todos los tipos, las podíamos fabricar. Ahí básicamente había un tornero y en 10 minutos te habías fabricado 7 porterías de las medidas que quisieras. O sea, tenías número, en definitiva número. La ubicación es otro criterio que manejáis, que podéis manejar. Como estaréis en patronatos, instalaciones municipales, ancladas, no se puede decir. Estoy hablando en términos generales para los más, los que tengan más suerte, los más suertudos, y puedan tener esta posibilidad. El tema del tamaño igual, yo por ejemplo, siempre que puedo, en aspectos de calentamiento inicial o de tiro y eso, pues las volcaba
las giro y si son con el hierro, pues te sale una portería bajita, ¿no? Bueno, pues hacíamos partidos donde solo se podía tirar de cintura para abajo, incluso en situaciones reales, ¿no? ¿Me he explicado? La portería que giras, el culete, y si tiene el hierro ya te hace de larguero y jugamos más. Bueno, en fin. Y la orientación. Con el tema de las zonas, más de lo mismo. Con crear criterios como, por ejemplo, zonas permitidas o zonas que no están permitidas. Zonas cárcel. ¿Qué le digo yo a zonas cárcel? En alguna de mis tareas, algunas, si ocurría algo en el juego, o bien porque quería que ocurriese, o porque no quería que ocurriese, o en alguna tarea de calentamiento, las zonas cárcel son zonas en las que entraba uno y de ahí no se podía mover. Por ejemplo, cuando estaba en algunas situaciones de trabajo entre líneas, pues bueno, había una zona cárcel que era para el chico que estaba entre líneas o el que se quedaba atrapado. O juegos iniciales en los que hacías gol y metías en una zona cárcel a dos. El equipo rival decía Jesús y Jorge en la zona cárcel y ganaba que encerraba, digamos, a todos en una zona cárcel. Bueno, pues se me ocurrió, con la zona cárcel ya me parecía un poco de calentamiento inicial. Se os ocurrirían un montón de cosas. Yo solamente os doy ideas de cómo a mí me surgían tareas. Las zonas temáticas, por ejemplo, pues igual, podía dividir el campo de 40 por 20 en 4 zonas. En el cuadrante A se jugaba con unos criterios técnicos, en el cuadrante B con otros criterios técnicos, en el C con otros criterios técnicos y en el D con otros criterios técnicos. O un jugador en concreto, uno que retenía mucho la pelota y en la zona A podía jugar a 2, en la zona B tenía que jugar a 3 y a partir de ahí jugaba libre. Pero a él en concreto le hacía zonas temáticas, pues, ¿por qué? Porque garantizaba todo, etcétera, etcétera. Cuando ya vayáis adelante con estos criterios, que os den Jorge y Claudia, seguramente que os hablan, y lo tendréis seguro, nuevas ideas para generar tareas nuevas. Por supuesto, el número de balones, igual, el número con el que se juega, obviamente es 1, pero en algunas tareas de calentamiento, muchas veces, incluso en algunas tareas de parte principal, sobre todo en iniciación con chicos, pues podéis introducir algún otro balón. Si tenéis la suerte de tener balones de colores, yo lo que muchas veces hacía, como muchas veces hay muchas tareas en las que el entrenador introduce el balón, sí o no, o lo introduce alguien de fuera, si tenía la suerte de tener balones de distintos colores, los balones eran temáticos. Vienen los aspectos de fundamentos técnicos o viene la forma en la que cambiaba el sistema de juego. Por ejemplo, era una forma pues, diferente, cuando tenía muchas horas de entrenamiento, de alternar y hacer un poquito diferente. Bueno, pues el amarillo era libre y se introducía un rojo, con eso se jugaba, por ejemplo, a 3 toques, ¿de acuerdo? Como siempre estaba el despistado, sobre todo los juegos iniciales, pues se equivocaba, se cambiaba tal, y a partir de ahí ponía la zona cárcel, encerraba a 2 cada vez que se equivocaba, y al final encerraba a los 8, por supuesto hacía gol, liberabas a 2, hacía gol en el otro lado, encerrabas a 2, y era un juego, una lucha continua, pues bueno, para crear un juego, por ejemplo, de inicio, ¿vale? También hay muchas tareas que las tendréis vosotros, en las que los balones también se sostienen en las manos, es decir, pues cuando la cojo, tiro el mío, o cuando se la paso, en fin, no os voy a descubrir tareas porque las tenéis y están circulando muchas por internet, pero es otro criterio que os hace generar tareas diferentes cuando tenéis los balones en las manos, ¿vale? El tamaño de los balones, pues igualmente, recuerdo cuando iniciaron, hacían jugar muchísimo con pelotas de tenis, creo que ayer también lo comentaron. Bueno, pues el tamaño del balón, ahora tenemos 4, en Asia es más complicado encontrarlos, pero por aquí los encontráis. Podéis jugar también igualmente con el tamaño de los balones para las tareas. Y por supuesto, pues los tipos de balones. Esto obviamente se dirige a la parte inicial del entrenamiento, las tareas de calentamiento. Por ejemplo, en Vietnam, la tarea estrella es con un balón de voleibol, solo pues, se puede jugar un toque, entonces ellos juegan a pegarte para que te dé 2 toques. Si le da 2 toques con la pierna mala, pues pegas un tiro libre, se va contra las paredes, las redes. Pues imaginar los vietnamitas subiéndose por todos los lados. Eso es como el Muay Thai, pero a nivel de fútbol, o sea, yo lo erradiqué. Pero, bueno, pues jugáis con balones de rugby, jugáis con los balones estos gigantes, balones incluso hasta medicinales. Los sistemas de puntuación,
es otro criterio mediante el cual nos pueden aparecer tareas diferentes, zonas desde las que vale más un gol, tipos de gol que valen más, la superficie del pie con la que hagáis el gol o el medio técnico-táctico utilizado. Con críos que estéis trabajando paralelas o paredes o diagonales o pase y va y viene o entrar a la corta o atacar el balón, cualquier tipo de esto, pues manejáis el sistema de puntuación y os surgen variantes de la tarea. Por supuesto, las reglas, alterar las reglas hace que la tarea sea diferente o que es una tarea completamente diferente e incluso cambiar la estructura del juego, el orden lógico del juego. Por ejemplo, los primeros entrenamientos con la selección, que siempre trato de entrenar los aspectos defensivos, suelo entrenar 3 contra 3, yo personalmente lo hago siempre en espacios reales, es decir, no acorto los espacios para no viciar en las distancias ni en las coberturas, etc. Yo lo suelo hacer así, lo que cuido más es un poquito la duración, las repeticiones, los tiempos de descanso, etc. Pero yo nunca trabajo en espacios reducidos en 3 contra 3. Salimos de presión, se presiona, salen de presión, 2, 1, presionamos, 2, 1. Para que se repita muchísimo la salida de presión y la presión, yo me voy a concentrar en el trabajo defensivo, de la presión 2-1. Cuando los defensores recuperan el balón, no pueden finalizar. Tienen que jugar con su propio portero. Este tiene 4 segundos. Bajamos a salir de presión. Pongo un criterio que todos estén en la propia mitad campo o no. 2 tienen que estar en su propia mitad del campo y 1 puede hacer de pívot y se sale de nuevo de presión y se presiona. Si los defensores recuperan el balón, no pueden finalizar, tienen que jugar con su propio portero. Cambio la estructura lógica del juego, que sería recuperar el balón y presionar. Y alterando la estructura se me da mucho más lo que yo quiero entrenar. Me sirve incluso en las primeras sesiones de entrenamiento, en una preparación, para no incrementar mucho el nivel de intensidad de entrenamiento. Eso me lo controlaba en este caso Chivas. Y el consejo que doy es que no abuséis de la situación. Porque, claro, si abusáis continuamente de esta situación, las orientaciones corporales es casi automático, más en crío, de finalizo y estoy jugando para atrás, en vez de hacer el proceso lógico de la jugada, que es finalizar. Entonces suelo hacer un par de sesiones que dejen una huella táctica en el aspecto que yo quiero trabajar, la defensa, altero la estructura, incluso altero la regla, y luego rápidamente busco unas sesiones en las que hay balance. Los primeros 10 minutos no se puede finalizar, los segundos 10 minutos sí se puede finalizar. ¿Okay? Bueno, esto ya lo comenté antes, el objetivo de la tarea, pero insisto ahora en un aspecto que es un error común cuando todos iniciamos. Queremos corregir todo. Esto cuando estás en los cursos de entrenadores, cursos de FIFA o por Asia, cuando tienes ocasión de observar, porque te lo piden a entrenadores noveles, digo como cosa genérica, no todos, por supuesto, yo también cometí ese error, anuncio cuál es el objetivo de la tarea, pero luego corrijo de todo. Incluso a veces se da que corrijo mucho más de lo que no es el objetivo, de lo que es el objetivo. Aturdo al defensor, a los jugadores. Si tenéis el hábito, la costumbre de explicarle a vuestros jugadores en qué va a consistir la sesión de entrenamiento, yo personalmente si tengo ese hábito, lo reúno al inicio, le digo, chicos, hoy la sesión de entrenamiento es esta, el objetivo general es este, vamos a hacer 4 tareas. Esta tarea, con este objetivo, esta tarea muy breve, una explicación muy inicial para que el deportista, el jugador, se programe y sepa a qué se expone. A mí yo he tenido algún entrenador que iniciaba el entrenamiento y no tenía ni puta idea de que iba a trabajar hasta el final.
No, yo personalmente necesitaba programar, necesitaba saber hasta dónde quiero llegar en la sesión de entrenamiento. Pues si alguien lo hace, todos lo haréis, es un consejo que doy, explicad tranquilamente en 2 minutos muy simple el objetivo del entrenamiento, las 3 tareas, como muchas serán conocidas, pues vamos a hacer el 2 contra 1 con repliegue tal. El objetivo, hoy me voy a concentrar, en vez de en la defensa que me concentré ayer, en el ataque, el 2 contra 1, algo muy simple. Luego lo explicáis con un poquito más de profundidad. Bien, pues corregir de lo que sea el objetivo. Si yo le anuncio a duda, vamos a trabajar el 2 contra 1 y yo el objetivo es defensivo, el 1 y la coordinación con el portero, la línea de pase, leer la pierna, tal, y luego estoy con los atacantes, anchura, no sé qué, y pierdo el foco, el tipo dice, pero estamos trabajando en defensa. Vale, no insisto más, ¿vale? Creo que lo tenéis claro. Bien, aspectos técnicos, por supuesto, otro elemento, otra consideración que os hace tener tareas diferentes, generar tareas diferentes o modificarles que copiéis, ¿de acuerdo? El número de golpeos, igual, yo personalmente, como me toca a mí hablar de mis tareas, yo personalmente no juego nunca a 2 toques, siempre juego a 3, porque con el tercero aparecen gestos técnico-tácticos que no se dan con 2. Con 2 puedo cambiar la dirección, me puedo arrepentir, pero con 3 puedo incluso conducir, tirar un tobillo, es decir, aparecen elementos que a mí, en mi modelo de juego, se dan de una forma más habitual. Yo personalmente no juego nunca a 2 toques. Al final, como dice el brasileño, correría, ¿no? No me daba cuenta, correría. En Asia, el nivel era el que era, me metía a 2 toques, como en niños, no estáis en iniciación, pero habéis visto la tarea que es a 2 toques, la que visteis en el entrenamiento una vez de Miguel, de Fede, de Venancio, de Jesús, dice a 2 toques. Y eso es una correría para la derecha, para la izquierda, que no tiene ni fundamento, ni cocido, ni se le saca chicha. Yo personalmente lo hago a 3 golpeos siempre. Yo, ¿ok? La lateralidad, derecha e izquierda, de eso Fego imagino que os habló ayer bastante, en la aplicación en lo que es la técnica aplicada al sistema de juego. Por supuesto, el tema de material de uso alternativo de otros, por ejemplo, en Tailandia les gustaba mucho un juego que también hacíamos en Segovia, recuerdo, yo lo había visto de un brasileño, como entrenador delante nuestra del voleibol, le pedíamos que dejase las redes de vóley, ¿ok? Bueno, pues, la parte que ocupaba el campo de vóley en el fútbol sala había que pasarlo por arriba, los jugadores podían pasar por debajo de la red y el resto de los juegos era por la banda. Bueno, pues aprovechaba a lo mejor en algún juego inicial, dejadme el voleibol, lo quitábamos nosotros, lo recogíamos, y lo podéis hacer tranquilamente. Un criterio como era el antes, durante y después, porque algunos ya me lo habéis visto exponer, y era una forma de crear tareas que tenían conexión directa, reproducían un trocito de lo que ocurría en el juego real. Os lo explico mejor. Yo partía de cualquier acción de juego, que vais a entrenar, cualquier aspecto del juego que vais a entrenar, un aspecto más técnico, más táctico, más físico, tenía en el juego siempre un antes y un después. El aspecto que yo iba a entrenar, sobre el que yo diseñaba la tarea, es el durante. Este es el que me interesa. Pero le construía un antes y le construía un después. Cogiendo este antes, este durante, que es el que me interesa, y ese después, ya me salía una tarea de entrenamiento aplicada realmente a un trocito de lo que me ocurría en competición. Cuando las creaba al inicio eran caprichosas. Bueno, quiero trabajar 2 contra 1. ¿Qué le pongo delante? Le voy a poner un corner, le voy a poner un... Las ponía, me salían. Pero con el tiempo vas perfeccionando la técnica y ahora me analizaba a mi propio equipo. Cuando corro un 2 contra 1, en mi equipo, cuando han pasado una serie de partidos o en los entrenamientos, ¿qué antes se está dando con más frecuencia? ¿De dónde estamos corriendo más 2 contra 1? Más 3 contra 2. Transiciones. Bueno, pues me daba cuenta que tenía un equipo
que después de situaciones a balón parado tenía la tendencia natural, pues se la había metido, vamos a poner que fuese una tendencia natural, a correr las contras. Entonces, el antes ya tenía una intención, ya tenía una transferencia real a lo que ocurría dentro de mi equipo, de mi modelo de juego. Y en el después igual. Corríamos el 2 contra 1, el 3 contra 2, y éramos, esto por ejemplo en Vietnam era cojonudo. El contraataque nuestro era siempre contraataque de contraataque. Pero nosotros no solíamos ver en alguna charla que yo vi en el CAR, yo ya sabía cómo terminaban mis transiciones, mis contraataques, ya sé cómo terminaban. Era al inicio, en un contraataque para el otro lado. Entonces, mi después tenía claro que cuando corríamos entrenaba el contraataque del contraataque. Bien, os pongo algunos ejemplos. Esta es la explicación, un poquito de lo que os he dicho, pero como vamos un poquito más rápido, lo paso más rápido. El consejo que os doy en el antes, durante y después, para veremos las tareas, es que tratéis muchas de ellas que en alguno de los aspectos tengan contenido de finalización, porque os vais a dar cuenta que muchas de las acciones que arrancan en el antes, durante y después, o por aquí, hay algún tema de finalización, o en positivo o en negativo. Cuando afinéis con este tipo de tareas, os vais a dar cuenta que, uno, son tareas para mejorar vuestro propio aspecto del juego. Dos, las podéis diseñar antes, durante y después en función del rival, es decir, algo que yo sé le hace daño al oponente, y diseño un antes, un durante y después que le hace daño al oponente, y también acorde a vuestra programación, a los contenidos que estáis programando. O, en último caso, para corregir algo que ya en el partido anterior no salió bien, creáis la tarea, o algo que confirméis, dedicáis menos tiempo, a algo que salió bien. A la parte final, como ya está para terminar, os pongo solo dos ejemplos. La tarea os la incluyo en el PowerPoint. Yo las dividía en tareas que tenían más predominio táctico, tareas que tenían más predominio técnico, tareas que tenían más predominio físico. Pero en todas, os repito, antes, durante y después. Y última cosa que os digo, las correcciones, sea lo que ocurra en el antes, sea lo que ocurra en el después, van al durante. Porque esa es la parte que yo quiero entrenar. El feedback ocurrirá en el durante. Podéis dar indicaciones en el antes y el después para que el durante ocurra bien, pero el feedback va sobre eso. Ahí os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el antes, con predominio táctico, balón parado, un córner. El durante era una transición, un contraataque 2 contra 1, y como os dije, en Vietnam, por ejemplo, después de correr contraataque, nos encontramos otro contraataque del contraataque. Aquí lo veis posicionado, y con eso no te preocupes que ya me giro del... No falta que te vayas, porque quedar aquí. 5 minutos más tengo, ¿no? Para las preguntas. Esa sería la estructura del ejercicio. ¿Veis? Ahí está el antes, es el córner, yo disponía un 2 contra 2. Esto de aquí lo podéis hacer libre, es decir, en 4 segundos, cinta, bloqueos, libre, o lo podéis dirigir. Es uno de vuestros corners que tengáis. El primero empuja y el segundo a la diagonal, o hacen una ida y una vuelta, es decir, ya como vosotros veáis. Después de eso, se corría el 2 contra 1, los dos defensores atacaban, verdes, un ayudante daba el balón, los dos atacantes tocaban los postes, replegaban, en el otro lado había un defensor en situación de espera, 2 contra 1, y al terminar se invertían los roles de ataque-defensa, había un saque del portero, 3 contra 2 hacia el otro lado. Muy simple, pero con esta forma churro casi de apretar de antes, durante y después, me aparecían muchas tareas que pensaban en mí, en el oponente, la programación, etc. Bueno, os he incluido tareas con predominio técnico,
y tareas con predominio físico. En pretemporada, antes, durante y después, preparadores físicos que tuve al inicio, que a lo mejor no eran muy de fútbol sala, dando indicaciones de lo que ocurría antes y lo que ocurría después, por lo menos las tareas, como hemos estado discutiendo en el desayuno, no eran futboleras, y tenían un poquito más de tiempo. Bueno, vamos a preguntar. Tenemos que ir con el tiempo muy medido porque si no... No, yo lo pido, ¿no? No son 45 años. Grabado. Eso es. Muy bien, pues a ver, preguntas para todos los